Hola, 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 hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, ya, genial, listo, muy bien. Ya, vamos a empezar chicos, a ver, vamos a iniciar nuestra semana 18. Ya estamos en nuestro avance académico. ¿Se escucha mi voz que se filtra, se cruza? No, ya, muy bien. Ya, listo. Entonces vamos a iniciar por aquí. Una pregunta. Hemos dado las claves de la semana 17. ¿Dimos las claves de la semana 17? No. Entonces vamos a compartir ahorita. A ver, acá está. Ya, ya, ahí va. ¿Listo? ¿Se está viendo? Ya, genial. Listo. Entonces vamos a resolver las preguntas. Ya. A ver, empezamos con la primera pregunta. A ver, ustedes chicos que ya han tenido este material en sus manos, ¿qué marcaron en esta pregunta 1? La 10. Sí, sí, claro. La clave correcta es la 10. Ahí está. Agrario porque se refiere al fracaso de la reforma agraria
de 1964, que el Congreso terminó boicoteando, y energético, porque se refiere al escándalo de la página 11 del Acta de Talara, de 1968, ¿no? Que tendría, bueno, fue utilizado como pretexto para el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. Sí, muy bien. En la número 2, en la número 2, a ver, ¿qué llegaron a marcar ustedes en la número 2? La E. Ajá, sí, sí, muy bien. Las guerrillas de 1965 fueron dos: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional. Ahí está. Fue un enfrentamiento muy terrible, pero estos dos guerrilleros, grupos guerrilleros, recordemos, estaban influenciados por la Revolución Cubana. Ajá, ahí está. Listo. Muy bien. La I. Número 2, 3. En la caricatura vemos a Telón de Terry. Y en él, la imagen, vemos un término llamado obstáculos, recortes. ¿A qué se refiere? Ajá, sí, sí, muy bien. Aquel Congreso, el Congreso termina oponiéndose a la reforma agraria Veraún. Así es. Recuerda que en el Congreso estos grupos de poder se aliaron al APRA. Y esa alianza fue conocida como la superconvivencia. Así lo llamaron los militares. Listo, muy bien, muy bien. Bien. Velasco se caracterizó por realizar una serie de expropiaciones para luego estatizarlas. El objetivo, crear empresas del Estado. Ajá. Modelo Easy. Crear. ¿Cuál sería una empresa expropiada por Velasco? Yo sé que algunos van a marcar la A. Quiero ver cuántos marcan la A. A ver. Veo la A, la B, la B, la B. Ok. Nadie rompe el esquema de A y B. ¿Alguien se atreve a marcar otra clave? A ver, una valiente, un valiente, que diga, profe, no es la A ni la B, es esta clave. La E, dice por acá. La E, la C, todas las claves. Esta empresa de acá, primero que no existía como tal. La que existía era la International Petroleum Company. La IPC. empresa, ajá, exacto. Pero Corporation era una empresa todavía británica. Tampoco podrá ser porque si fuese. Ajá. Ah, pero el periodo con progreso no era corta.
Mierda. Claro, claro. Bueno. En cambio, la Marcona Mining Company era una empresa estadounidense ubicada en Ica. Se encargaba de la extracción de hierro No marcó, no. y Velasco la transforma en Marcona, Perú. Marcona, Perú. Esta era la. Ujú. Así es. Esa es la clave. A ver, qué están escribiendo por acá? A ver. A, B, C, D, E. Alguien por ahí había activado el micro, ¿no? Ya, ahí está. Listo. Sí, por favor, desactiven el micro para que no se crucen nuestras voces. En caso que quieran opinar, chicos, activen su emoticón de dedito, manito, ¿no? Si es que por ahí hay un comentario, una pregunta. Ujú. Ya, listo. Pregunta 5. Ya, pregunta 5. Una de las medidas trascendentales y a la vez polémicas del gobierno de Velasco fue la reforma agraria, que implicó la formación de, con la reforma agraria, adiós haciendas, también latifundios y bienvenido sea la creación de cooperativas y en la región andina, sociedades agrícolas. Ujú. Claro, muy bien. Las CAPS, las cooperativas agrarias de producción social en la costa. Reemplazaron a las haciendas azucareras. Profe, ¿y las CAPS hasta cuándo existieron? Hasta el gobierno de Fujimori. Fujimori las terminó desactivando totalmente. Ujú. Sí. Con Fujimori digamos que termina el último acto de la reforma agraria. Lo desactiva totalmente Fujimori. Número 6. La CAX era Cooperativa Agraria de Producción Social. Lo encontrabas en la costa, azucareras, algodoneras. La sociedad agrícola lo encontrabas en la sierra. Recuerdan pues chicos. Cooperativas con C, costa con C. Sociedades agrícolas con S, sierra con S. ¿Está bien? CAPS y SAIS, ¿no? La otra se llamaba la SAIS. Ya, ¿listo? Número 6. La reforma agraria tiene dos caras de la misma moneda. No se puede entender si no se evalúa ambas caras. ¿Cuál es, profe? Lo económico y lo social. En lo social, acabó con el poder de poderosos dueños de tierra y redujo la discriminación en el Perú. El racismo también se redujo y avanzó un poco más el concepto de ciudadanía. Pero en lo económico hubo un mayor intervencionismo del Estado. Recuerden que las tierras no fueron propiedad de los campesinos. El Estado administraba las tierras, gestionaba las tierras. Ajá. Y ahí está la clave. La E. Muy bien. Jimeno. 7.
¿Qué factores determinaron el fracaso de las reformas de Velasco Alvarado? ¿No es cierto? Como el Estado tenía una fuerte presencia en la economía, obviamente que eso va a reducir las inversiones privadas. Profe, y Velasco tuvo la oposición del Congreso. No existió Congreso, chicos, ni Constitución. ¿Y cómo gobernaba Velasco? Con un estatuto revolucionario, así lo llamaban los militares. El rechazo de los campesinos y los obreros a las actividades Sinamos, no del todo, la mayoría estaba con el Sinamos. El Sinamos era el sistema nacional, M de movilización y MOS US social. Algunos dicen que era algo político de Velasco Alvarado, pero era la portátil en realidad, ¿no? O sea, la gente que acompañaba a Velasco cuando él anunciaba reformas, es la gente que aplaudía, tenía sus banderolas de Velasco, ¿no? Porque obviamente hay un respaldo del gobierno, ¿sí? No hay un rechazo. La crisis internacional de 1973 y la reducción del precio de las exportaciones. Eso también es una causa del fracaso. ¿En qué consistió? En el aumento del precio del petróleo. Como el Perú era un país consumidor de petróleo, obviamente eso paralizó nuestras industrias. Producir era cada vez más caro. Y la quinta, sí, es cierto, se evidenció una alta corrupción en el gobierno. Al haber más dinero en el Estado, los niveles de corrupción también aumentaron. 1, 4 y 5. Dedito. ¿Listos? ¿Listas? Vamos al 8. ¿Qué eventos mundiales ocurrieron cuando Velasco Alvarado gobernaba el Perú entre 1968 a 1965? A ver, veamos qué pasaba en el mundo. El hombre llegaba a la luna. Sí, 1969. El astronauta Armstrong pisaba la luna. Crisis del petróleo, efectivamente, 1993. Crisis de los misiles. Esto ocurrió un poquito antes, 1962, en Cuba. Guerra de Afganistán. Esto ocurrió en 1979, es cuando Velasco ya no estaba. Y la guerra de Vietnam ocurrió entre 1964 a 1976. Entonces sí está dentro del rango, ¿verdad? Sí está dentro del rango. A esto no, esto sí, esto no, esto tampoco, y esto sí. Ah, perdón, acá me equivoqué. 69 debe ser la llegada del hombre de la luna. Ajá, ahí está. Y eso sí es cierto. Coincide con el gobierno de Velasco Alvarado. 1, 2 y 5. Y nada. Número 9. A ver, la 9. Claro, claro que sí. Las tierras que Velasco expropió fueron transferidas a los campesinos en forma de parcelas, tierras familiares, no, sino fueron entregadas a las cooperativas y sociedades agrarias de interés social, ¿no? Gestionadas por el Estado, el gobierno de Velasco Alvarado. Así es. ¿Está bien? Y 9B y la 10. En el periodo de Morales Bermúdez hubo una crisis muy, muy, muy fuerte en el Perú. ¿Por qué, profe? Porque Morales comienza a implementar algunas medidas de la ortodoxia liberal.
Ajá. ¿Qué significaba eso? Se iba reduciendo el control de precios. Es a los productos de pan llevar. Los precios comenzaban a sincerarse, o sea, comenzaban a subir, y eso golpeaba la economía popular. Entonces hubieron muchas huelgas, siendo la más contundente, recuerdan, nacional, así como los profesores de Presa Marcos hacen su paro, es todo o nada, igual también aquí el paro nacional, lo que obligó al gobierno de Morales Bermúdez a convocar a una asamblea constituyente y con ella la Constitución Política de 1979. ¿Ya? Bien, profe, entonces todo fue ocasionado ¿por qué? Porque Morales Bermúdez se acercó al Fondo Monetario Internacional que le sugirió que hiciera esto, aplicara medidas ortodoxas. Clave entonces, alternativa D. ¿Está bien? Alternativa D. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Ya, listo. Vamos ahora a nuestra semana 18. Y en esa semana 18 tenemos nuestros temas para esta sesión, que son los siguientes, ¿no? Compartimos. Ahí está. Listo. ¿Está viéndose, chicos? ¿Se está viendo? Ya, listo, comenzamos. Bueno, para hoy tenemos tres temas, ¿sí? Que están obviamente en el prospecto de San Marcos: gobiernos republicanos, Fernando Belón de Terry y Alan. Y también enfocaremos nuestra clase de hoy en la crisis de los años 80. Vamos a hablar un poco de el narcotráfico, vamos a hablar también de el terrorismo, también hablaremos de los problemas internacionales que afectaron al Perú, como la crisis de la deuda externa. Todo eso forma parte de los gobiernos de los 80. Muy bien, y llegamos al año de 1980, chicos. Después de 12 años, ¿verdad? Se convocaban elecciones generales, presidenciales, se presentaban dos candidatos, uno, el que tenía el respaldo de la Fuerza Armada, su nombre, Fernando Belaúnde Terry, con su partido Acción Popular, el que estamos viendo ahí, la Lampa, ¿sí o no? El otro candidato serio para ganar las elecciones era el número 2 del APRA. Como Alan García todavía era muy joven, no había llegado a los 35 años como mínimo, estaba ahora el otro dinosaurio del APRA, un viejo dirigente, amigo de la Torre, que ya había fallecido, Armando Villanueva del Campo. Alias le llamaban el Zapatón, porque tenía el pie grande, pues, chicos, ¿no? Ahí está. Resultado final: Acción Popular gana la primera vuelta. Ajá. Una cosa muy peculiar, chicos, es que en estas elecciones fueron las primeras que votaron quienes participaron desde hace 100 años atrás. Votaron
las o los analfabetos. Así es. ¿Después de cuánto? ¿Desde cuándo no votaban? Desde 1896. ¡Hala, profe! Sí, pues desde 1896 no votaban los analfabetos, desde los tiempos de Nicolás de Piérola. Las mujeres votaban, pero acá estamos refiriéndonos al voto de los analfabetos. Y así fue, chicos, el 28 de julio de 1980. Aquí vemos en la fotografía del diario El Comercio, Belaúnde saludando a sus partidarios. Esta imagen, chicos, no la veíamos desde hacía 12 años atrás. Que recuerden que 12 años tuvimos de Fuerza Armada en el poder, ¿no? Ahora, antes que Belaúnde dejara este lugar que estás viendo, dicen que Belaúnde llama a su asesor. Eh, Tráeme un lapicero. Dame un lapicero. Sí, sí, dígame, presidente, ¿para qué quiere el lapicero? Tú escucha, voy a firmar un documento. Belaúnde ese mismo día firma, está el documento, se la firma Belaúnde, con el cual, ¿qué hacía Belaúnde? No, no era la página 11. Ya pasó esa historia. Ya pasó. Belaúnde promulgaba la ley de devolución de los medios de comunicación a sus viejos propietarios. Volvía el canal 4, el canal 5, Panamericana Televisión, el diario El Comercio, volvían a sus antiguos propietarios. ¿Ya? Y por eso, chicos, estos medios de comunicación, ¿cómo llamaron a Belaúnde? ¿Cómo lo llamaron? ¿Ah? El gobierno que representó el retorno a la democracia. ¿Ok? Ojito, ojito, ojito. ¿Quién dijo eso? La élite empresarial de los medios de comunicación. ¿Está? ¿Está bien? Sin embargo, déjame agregarte algo más histórico. El retorno a la democracia no fue con Belaúnde realmente. Belaúnde continuó lo que ya había empezado. El retorno a la democracia en el Perú empezó realmente con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ¿ok? De 1978, que va a tener como hijo a la Constitución Política de 1979. Profe, ¿y San Marcos considera ese dato que usted está mencionando? Claro, claro que sí, claro. Porque obviamente aquí comienza el retorno a las elecciones y a la constitución política. Solo que para los medios de comunicación que tú sabes, pues son la parte de la élite, ¿no? Ellos no quieren reconocer a la Asamblea Constituyente porque había mucha gente de izquierda. Y por ello, para la élite empresarial de los medios de comunicación, Belaúnde sí representa retorno a la democracia. Pero chicos, en ese tiempo ellos planteaban eso. Ya con el pasar de la historia, obviamente todos reconocemos que la democracia comienza en el Perú, retorna en 1978. A partir de ahí en adelante, la democracia sigue siendo una construcción. ¿Sí? Una cosita más. Ese mismo día también Belaúnde no paró de pronunciar mucho populismo. ¿Eh? ¿Sí? Belaúnde no se cansó de anunciar medidas populistas. Y entre ellas, ¿qué planteaba? Él decía que en 1000 días, él decía, ¿no? Compatriotas, en 1000 días voy a generar 1 millón de empleos. Así fue llamado su gobierno. El gobierno de
el 1 millón de empleos en 1000 días, o sea, en 3 años. Profe, ¿lo logró? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Si es populismo. Uy, Belaúnde se metió en problemas, ¿eh? Apenas empezaba su gobierno, mira, ya se metía en problemas el tío Belaúnde. Es el problema de a veces no calcular lo que decimos, ¿no, chicos? Nuestro lenguaje ya no es cualquier cosa. La palabra es un hecho. El hecho en sí no es tanto hecho. La palabra, el lenguaje es un hecho. Y ese hecho la gente no lo olvida. ¿De acuerdo? Por eso que ahí comienza a desprestigiarse cuando y no irá cumpliendo esta medida el régimen de Belaúnde. ¿Está bien? Veamos un pequeño videito, chicos, de cómo vuelve la democracia en los años 80, como dije, 2 años antes. Dime, por favor, si se escucha el video. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Sí, ya, ahí va. El 18 de mayo se llevaron a cabo las elecciones generales para presidentes y congreso, con lo cual se restableció la democracia. Fue elegido Fernando Belaúnde con el 44% de votos, imponiéndose a Armando Villanueva, el candidato del APRA, que alcanzó el 27% de votos. 24 horas ofreciendo a ustedes imágenes de la visita del electo presidente Fernando Belaúnde Terry al presidente Morales Bermúdez, en retribución al saludo que ayer le hiciera llegar el primer mandatario a su domicilio por Juan Subiaga Pérez, jefe de la Casa Militar de Gobierno. Esta visita marca el inicio de los contactos para la transferencia de poder entre el gobierno de las Fuerzas Armadas y el Partido de Acción Popular, triunfador de las elecciones del domingo 18 de mayo. En primer lugar, me gustaría manifestar a los señores televidentes, al final de extranjeros, la complacencia de estar con el señor arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente electo por mayoría nacional. Hemos tenido una conversación sumamente amplia, muy positiva, sobre temas importantes para nuestro Perú. Ya, ese tema que pronuncia Morales Bermúdez, chicos, era referente a qué tipo de modelo económico Belaúnde iba a plantear. Como, perdón, como Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, ya había iniciado el modelo ortodoxo, que venía, recuerdas, del Fondo Monetario Internacional, una entidad financiera mundial. Belaúnde se comprometía también a continuar con el modelo económico ortodoxo. Profe, ¿qué es eso? Eso te voy a comentar. ¿Ya? Y al momento de Belaúnde de aceptar continuar con el modelo, los militares se quedaron tranquilos. Belaúnde tuvo que aceptar esto porque el gran desafío, el mayor problema político, el mayor problema o el mayor desafío político del gobierno de Belaúnde, ¿ok? Fue el siguiente: buscar, lograr, chicos, la coexistencia pacífica, vamos a poner este término de la Guerra Fría, lograr la coexistencia pacífica de tres fuerzas muy poderosas en el Perú. ¿Cuáles fueron, profe? La primera, la Fuerza Armada. SAR, que ya no estaba en el poder, seguía siendo una institución de mucho poder en el país. La otra, de los partidos políticos que estaban rezando la vía democrática. El APRA, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano.
En fin, y el tercer grupo poderoso en el país, chicos, son las fuerzas sociales que están presentes en los sindicatos, en los gremios universitarios, entre ellos San Marcos, los vasos de leche, los comedores populares, como dije, los sindicatos como el SUTEP, los maestros chicos que hacían una huelga nacional y paraban a todo el país, o la CGTP, que era un sindicato de obreros de construcción civil, que cuando se juntaban con los maestros chicos, todo el Perú prácticamente paraba. Costa, Sierra y Selva, Norte, Centro y Sur, eran sindicatos poderosos. Y no olvidemos también, chicos, como dije, los comedores populares, en los conos, que en este tiempo se le llamaban asentamientos humanos. Esas mamitas, las mamitas que cocinan en el vaso de leche, chicos, y en el comedor popular, esas mamitas bien aguerridas son capaces de movilizar a cientos y cientos de mujeres, chicos, haciendo marchas por toda la ciudad hasta el Palacio de Gobierno. Son poderosas, chicos, ¿ya? Ellas no necesitan, bueno, un varón, etcétera, porque ellas son empoderadas, ¿ya? Profe, ¿usted cómo sabe eso? Bueno, porque mi mamá, yo le acompañaba a mi mamá, pues chicos, a las movilizaciones de vaso de leche, y como eran fuertes esas épocas de marchas y contramarchas contra el gobierno. Así, chicos. Muy bien. Entonces, recuerden ese dato muy importante. Bueno, como dijimos, en el aspecto político, la élite empresarial denomina a Belaúnde como el gobierno con el cual retorna obviamente la democracia liberal, la democracia como llaman los marxistas, burguesa, la democracia basada en las elecciones, en los partidos políticos, en la constitución, ¿ya? Eso es lo que termina llamándose así en la época. Ahí está. Y Belaúnde, a diferencia de su primer gobierno, tuvo mayoría en el Congreso, chicos. Tuvo mayoría en el Congreso. ¿Quién fue su principal aliado? El Partido Popular Cristiano. Cristiano tenía muchos miembros que venían de la Universidad Católica. Bueno, en esos años, pues chicos, en la Universidad Católica, que era de alguna forma competencia San Marcos, recuerden que allá en la ciudad universitaria, Marcos y Católica, bueno, ustedes cuando vayan allá lo van a vivir mejor, tenían esa suerte de competencia, ¿no? Y el Partido Popular Cristiano terminaba planteando que el mejor camino para el Perú eran hacer cambios, pero sin violencia. Cambios bajo una lógica humanista, ayudar al pobre, al prójimo, para que él pueda desarrollarse en la sociedad capitalista, ¿no? Era más o menos como una imagen, digamos, de un pensamiento reformista, pero muy idealista también a la vez. Entonces, como habíamos recalcado, la primera medida del arquitecto Belaúnde fue la ley que devolvía los medios de comunicación a sus antiguos propietarios. ¿Ya? Estos propietarios obviamente saludaron esa iniciativa de Belaúnde. Ahí está, mira, Belaúnde firmó la ley que devuelve diarios a sus legítimos dueños. Eso fue la primera medida de su gobierno. Profe, ¿y eso para qué en el fondo? Como te comentaba, para ganar legitimidad. ¿Qué es cosa de legitimidad? Reconocimiento. ¿De quiénes? Con respecto a las élites, a la élite empresarial de los medios de comunicación. Muy bien. También restauró las elecciones municipales en todo el país. Después de 12 años volvían las elecciones municipales. Un detalle muy importante, chicos, es que estas elecciones municipales
entre 1980 y 1983, el partido de Belaúnde Popular arrasó, ganó el 80% de alcaldías en todo el Perú. ¡Hala, profe! Tan popular era el partido de Belaúnde. Mira, más que popular, chicos, es como se dice, derecho de duda, ¿no? La población peruana tenía mucha expectativa sobre Belaúnde. Entonces, obviamente, la población le da su respaldo a Belaúnde, le dice, mire, Belaúnde, no nos falle, por favor, ¿ah? No nos falles, Belaúnde. Te hemos elegido y estamos eligiendo a gente de tu partido para ser alcalde de todo el país. No nos falles, porque si nos fallas, ya nunca más vamos a creer en ti. Chicos, ¿qué dice la historia? Te respondo con la siguiente cifra que va a pasar a continuación. Y entre 1983 a 1986, ¿saben cuánto ganó? ¿Cuánto de porcentaje de alcaldías ganó el Acción Popular? 15%. O sea, el desprestigio de Acción Popular fue altísimo. Y más bien, el partido que se convierte en la segunda fuerza política del Perú en los años 80 era un tal Izquierda Unida, que barre con las alcaldías en todo el Perú, transformándose entonces en el segundo partido político más poderoso de nuestra historia, bueno, sí, de los años 80, ¿no? Más poderoso, después de, obviamente, el APRA, ¿no? Después del APRA. Profe, ¿y el APRA por qué no ganó? Pues como te decía, la gente tenía más expectativa con Belaúnde que en un inicio, pero después termina desprestigiado, ¿no? Ahora, ¿quién fue el candidato de la Izquierda Unida, chicos? Fue el señor que estamos viendo en la imagen. Su nombre, Alfonso Barrantes, un exaprista. Se vuelve muy popular en el Perú, chicos, porque él promovió el programa del vaso de leche. ¿Ok? Él no creó el vaso de leche, él promovió. El vaso de leche es un programa que nace en el distrito del Agustino. Las mamitas de los comedores populares crean esta iniciativa, pero la Izquierda Unida se apropia del proyecto del vaso de leche y lo vuelve un programa nacional, ¿ya? El programa de vaso de leche. ¿Está bien? Ahora, una cosita muy interesante es que la Izquierda Unida era una izquierda marxista, creía en Marx, marxista, leninista, cree en Lenin, pero que también cree en las elecciones, cree en que a través de las elecciones democráticas se puede cambiar el país, ¿ya? Ahora, ¿por qué ellos aceptaban esta postura? Porque había otra izquierda que no era la izquierda como se llamaba la izquierda legal, sino era la izquierda radical. Profe, ¿a qué se refiere la izquierda radical? Radical era Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se convierte en el enemigo de Izquierda Unida. Para Sendero Luminoso, los partidos políticos que ellos ven como enemigos son básicamente dos: el Partido Aprista Peruano y la Izquierda Unida. ¿Ya? Entonces, eso era nuestro escenario que se va armando en los años 80. Ahora, el programa de Vaso de Leche, algo rapidito para terminar, era un programa necesario, chicos, porque el Perú en los años 80 estaba considerado como el país tuberculosos
en América Latina. La hambruna, la mala nutrición de nuestros niños, de nuestros infantes, convertían al Perú en un país con la más alta tasa de anemia en toda la región y por ende tuberculosis. Y cuando Barrantes va al Palacio de Gobierno y le dice al presidente Belaúnde, necesitamos dinero para procesar la leche. Y Belaúnde le dice, pero, a ver, pídanle a la leche Gloria, pues. Cuando Barrantes va a la leche Gloria, chicos, la leche Gloria dice, ya muy bien, yo te doy la leche, pero ¿cómo es? ¿Hay plata o no hay plata? Oye, pero los niños del Perú, disculpe, pero soy empresario, ¿no? Yo no me puedo arriesgar. Y Barrantes lo que hace es enviar pide ayuda al gobierno de Fidel Castro. Y Castro le responde diciendo, ¿no? Mira, chico, no te preocupes, vamos a enviar la leche acá de Cuba para los niños del Perú. Esos niños peruanos que han pasado, están pasando hambre como los niños cubanos. Y viene leche de Cuba, chicos, y los programas de gas de leche que abastecían a muchos colegios de la capital, permitieron que por lo menos los niños tomaran una vez al día su vaso de leche. Profe, ¿y era rico? Sí, era rico, porque yo también lo tomé, chicos, en mi colegio. Yo también llegué a tomar ese vaso de leche, ¿ya? Y al tío Barrantes se le solía llamar el frejol, el frijolito, bueno, por la cara, su nariz, ¿no? Por eso le llamaban frejol. ¿Ya? Listo. Muy bien, seguimos. Yo tomé la leche Hut. No, esa leche que te estoy hablando eh, venía de una empresa que había creado Velasco también, la leche Ensi. Ya, pero bueno, es otro tema. Bien, vamos ahora con lo más delicado del gobierno de Belaúnde. ¿Qué programa económico implantó Belaúnde en los años 80-85? Respuesta, la ortodoxia liberal, siempre sugerido por el Fondo Monetario Internacional. Profe, ¿qué cosa es la ortodoxia liberal? Un programa económico que viene como sugerencia del Fondo Monetario, que en esos años, pues chicos, estaba manejado por los Chicago Boys, ¿no? Los Chicago Boys, alumnos, muchos de ellos de Milton Friedman, von Hayek, en fin, eran de la escuela monetarista y proponían, primero, que todo país que adopte el modelo debe pagar la deuda externa, puntualmente. Perú tenía una de las deudas externas más grandes de América Latina. Mira, en el año 1981, según el censo, éramos 22 millones de peruanos. 22 millones de peruanos. ¿Cuánta deuda tenía el Perú? 44 mil millones de dólares de deuda. Sacando cifra, cada niño peruano que nacía con un pan bajo el brazo, no, nacía con una deuda bajo el brazo. Cada niño peruano tenía que pagar $2.000. En términos obviamente prácticos, ¿no? Así que la situación no era para nada positiva. Entonces, la lógica era pagar la deuda externa. Profe, pero ¿de dónde saldría la plata para pagar? Belaúnde haría un Estado austero que gastara poco y para eso era importante eliminar subsidios y controles de precios. Comentaba que esto ya había empezado con Morales Bermúdez. ¿Y esto qué cosa termina impactando, chicos? El aumento de precios. Llegamos a tener una inflación que pasó de las 2 cifras a las 3 cifras. Una inflación galopante, ¿ya? De entre 150 a 300% de inflación anual. Y la lógica era esta. El Fondo Monetario le dice a Belaúnde, mira Belaúnde, ustedes no pueden hacer industrias, les sale muy caro. Ustedes no están acostumbrados a hacer industria, a hacer tecnología. Mejor vendan sus materias primas y compren. Entonces se abre las importaciones
a los bienes finales. ¿Ya? Como no habían TLCs en la época, estos bienes finales, chicos, calzados, ropa, etcétera, ¿cómo se encontraban? Llegaban a precios altos. ¿Ya? Así que si tú querías comprar tu zapatilla Nike, tu zapatilla Puma, etcétera, tenías que ir a algunas tiendas comerciales porque ahí solamente vendían, por ejemplo, Girón de la Unión. Tú pasabas por la tienda, ¡uy, qué chévere la zapatilla! A ver, ¿cuánto está el precio? ¡Hala! No pasa nada. Caballero, solamente voy a mirar la zapatilla, a ver, voy a olerla. Ah, huele a nuevo. Señor, disculpe, ¿me da la zapatilla para probarla, por favor? Claro, claro. Y tú solamente llegabas a eso, a probártelas, pero difícilmente te la podías comprar. ¿Saben cómo se llamaba en ese tiempo ese tipo de práctica que tú veías el producto pero no comprabas? En Girón de la Unión. Lo llamaban gironeando. Entonces tú decías, vamos a gironear. O sea, no había, más allá de la parte risible, eso te demuestra que el poder adquisitivo de la mayoría de peruanos era muy limitado. Era muy limitado. Así es, ¿correcto? Y tanto así, chicos, que por la inflación del 85, el gobierno de Belaúnde tiene que cambiar nuestra moneda. Pasamos del sol del Perú al INTI. Así es, 1 millón de soles equivalía a un INTI en el año de 1985. Ahí está. Estas son las primeras monedas INTIs con la imagen de Miguel Grau. ¿Ya? Con esa monedita tú podías comprar 40 panes, podías comprar ahí 4 o 2 botellas de aceite, podías comprar tus 8 tarros de leche Gloria con esa moneda. 4 años más tarde, perdón, un año más tarde, con esa moneda solo comprabas tu caramelo de limón o tu caramelo Monterrico. La devaluación monetaria fue muy altísima. ¿Ya? Ahí está. Acá está la equivalencia en todo caso. Acá está mejor colocada la equivalencia. ¿Sí? Luego saldrían los intis en papel. Ahí vemos la imagen de Ricardo Palma. Y luego saldrían ya los números cada vez más altos, ¿no? Porque ¿qué significa que me presenten un billete de 10 y luego un billete de 50 en el mismo año? Si el Banco Central de Reserva está sacando constantemente billetes con cifras cada vez más altas, significa pues, que nuestra moneda se está devaluando, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Estas son algunas marcas que entran al Perú, chicos. Por ejemplo, esto de acá, todo joven entre 15 años y 20 años soñaba con tener el famoso Walkman. ¿Ya? También en el Perú, chicos, comienza a decaer nuestra caricatura nacionalista, el Super Cholo, una caricatura que aparece en los tiempos de Velasco Alvarado. Se comienzan a olvidar del Super Cholo y como se abre el mercado, la gente comienza a recordar más a Superman, el Hombre Araña, Hulk, Marvel. Marvel acaba con el cómic Super Cholo. También tenemos la zapatilla más barata, digamos, para el acceso popular, la zapatilla sin fin. Y la gaseosa Pasturina, que fue una competencia con Inca Cola. ¿Qué cosa demuestra eso? Demuestra que con el modelo ortodoxo se comienza a implementar la libre empresa. ¿Ya? La libre empresa. ¿Y esto de acá qué significa? La entrada de las importaciones. ¿Bien? Ahí está. Bien. Algunas obras públicas que el gobierno emprende. Belaúnde Terry quería, recuerdas, generar 1 millón de empleos. Como el arquitecto Belaúnde se centra en la idea de que las obras generarán empleo, termina haciendo las siguientes obras. Retoma la construcción de la carretera marginal de la selva, la carretera longitudinal amazónica. Amplía la central hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayol, la más potente del país. Se construye la represa de Gallito Ciego,
que trae agua desde Cajamarca hasta el departamento de La Libertad. También se construye la represa de Condorama en Arequipa y se descubre el yacimiento del gas de Camisea, aunque todavía no se termina explotándolo. Ahí está la represa de Gallito Ciego, que trae sus aguas desde Cajamarca hasta La Libertad. También se construyen nuevas residenciales para la clase media. Tenemos las llamadas Torres de Limatambo en San Borja. También, igualmente Belaunde implementó el Banco de Materiales. Profe, ¿y eso para qué? Chicos, en esos años 80, el tema de la vivienda era uno de los grandes problemas que habían en Lima. Recuerda que las viviendas en los 80, Lima, solo te menciono Lima, en la mayoría estaba conformada por esteras, calaminas, y la gente quería construir su casa. Vivían en arenales. Recuerden que las viviendas lo podíamos encontrar en los asentamientos humanos. Y habían marchas por el ladrillo. Imagínate, una marcha por el ladrillo podía movilizar entre 30.000 a 50.000 personas, todos marchando a la municipalidad. Y la municipalidad que decía, no hay plata, vayan al Palacio de Gobierno. Y la gente marchaba desde Comas, Caraballo, Independencia, el Agustino, hasta el centro de Lima, pidiéndole al gobierno que les ayude con ladrillos, cemento, arena para levantar su casa. Profe, ¿y el gobierno lo hizo? Claro. ¿Por qué creen que fundó el Banco de Materiales? Esto era para reducir los conflictos sociales que habían en Lima. ¿Ya? Pero también, chicos, en esos años, el conflicto con el Ecuador y el terrorismo generaron que el gobierno comprara armamentos a Estados Unidos, incrementando la deuda externa. Ahí está, ¿no? Por eso se le llama obras con endeudamiento. Incluso se compró este buque de la Armada Peruana Miguel Grau. Tanto así, profe, lo que pasa, chicos, que esa compra lo había solicitado la Fuerza Armada 10 años atrás. Y como la Fuerza Armada quería pues su buque, porque obviamente es la Fuerza Armada, dijo, Belaúnde, gracias, que la paguen los peruanos, que lo pague tu gobierno, gracias, ¿no? ¿Ya? Entonces son obras con endeudamiento. También se compra otro buque, mira, el buque Mariátegui, ¿correcto? Son gastos enormes que al final de cuentas no mejoraron la economía peruana, ¿ya? Y a eso agrégale que en 1982, chicos, se produce la crisis de la deuda externa latinoamericana. ¿Qué pasó, profe? Bueno, en 1980, 85, 90, América Latina estaba gobernada por muchos presidentes democráticos, pero a la vez eran populistas. O sea, prometían al pueblo obras públicas, colegios, hospitales, puentes, qué sé yo. Y estos gobiernos de Latinoamérica financiaban sus obras con préstamos del Fondo Monetario. México fue uno de los países que más se prestó. Y como no podía pagar, el Fondo Monetario corta préstamos a México. Y como América Latina, como recalco, tenía estos presidentes populistas, para darle una lección, el Fondo Monetario corta préstamos a los gobiernos de América Latina. Y como el Perú era parte de América Latina, igual lo chantaron al Perú. Entonces, como el gobierno de Belaúnde no tenía financiamiento, no podía promover obras públicas. Genera esto desempleo, ¿verdad? Si no hay empleo, entonces la demanda se contrae, ¿sí? Y eso agreguemos también que motiva una serie de huelgas en todo el país. Profe, ¿y por qué la inflación? Chicos, la inflación es
que como no llega a dólares, la moneda peruana comienza a devaluarse mucho más rápido. Hay una devaluación del INTI, del sol primero y luego del INTI. Uh-huh. Y súmale a eso, que en el año 82 llegó un fenómeno del niño. Terrible, chicos, terrible. No era cualquier niño, era el mega niño. La costa norte llovió como el diluvio. Mira cómo quedó. Y la Sierra Sur, chicos, se quedó sin agua. Lima estuvo durante meses sin agua. ¿Te imaginas? Bueno, la gente de clase A, clase B, puede comprar su agua, pues chicos. Ellos tienen agua, el Estado siempre les da agua a ellos. Hasta tenían su piscina, echaban agua al jardín, bañaban a su perro. Pero ¿te imaginas los peruanos de la clase del sector DE que vivían en los conos o asentamientos humanos? No había agua. Y entonces los niños no podían lavarse las manos y comenzaban a enfermarse. ¿De qué se enfermaban, profe? Del cólera. Los hospitales abarrotados de niños con problemas estomacales. El hospital de niños, chicos, las mamitas haciendo cola para que atiendan a sus bebés. En ese tiempo, pues, chicos, no había seguro social, el SIS, nada. Caballero nomás, la mamá iba al mercado, compraba su hierbita, ¿no? Un poquito de manzanilla, un poquito de hierba luisa para mi hijito. Chicos, los niños morían en cantidades. Los médicos sanmarquinos que estaban en los hospitales de Lima veían cuánta gente moría. Como sanmarquinos se indignaban, salían a las calles a protestar y en sus luchas se unían a los obreros y maestros. Lima era un espacio de lucha social. Todo eso, chicos, generado por el fenómeno de Niño, que además provocó la crisis del agro. Bueno, chicos, ya te imaginas, todo este tema del desempleo va a traer consigo que el peruano para sobrevivir tiene que poner en práctica el empleo informal. Caballero nomás, ¿no? Ambulante. Claro. En esos años, chicos, había un grupo de chicha, mal llamado chicha por algunos, otros lo llaman música andino-amazónica, los llamados chapis, que tenían una canción bien bacán. Su canción se llamaba Ambulante Soy. Ambulante soy, comerciantes. Bueno, ustedes pueden encontrar en YouTube que más o menos habla de la realidad del ambulante en Lima. Así es, ¿ya? Y por supuesto, para salir de la crisis, tu vaso de leche. No había otra, ¿ya? Y eso que no hemos hablado del terrorismo, chicos. Ese es otro tema mucho más potente todavía. ¡Hala, profe, qué fuerte! ¿Eh? Ya. Pero eso vamos a verlo, chicos, después de una pequeña pausita, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausita de 5 minutos para luego venir con esta parte importante también. Listo.
Ya, listo. Vamos ahora a retomar la última parte de nuestra clase. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha, se me escucha bien, por favor? Ya, genial. Listo, gracias. Bueno, entonces, en los años 80, el Perú nuevamente pasa a ser golpeado por un periodo de violencia política, que se le conoce como violencia política. Bueno, es el periodo donde se utiliza la fuerza coactiva, coercitiva, ¿no? El uso de armas, coches bombas, atentados, con el objetivo de tomar el poder. Eso se le llama violencia política. Y entonces tenemos aquí dos agrupaciones. Uno es el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el otro es el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Ahora, tú me dirás, profe, ¿y por qué surge esto? ¿Cuáles son las causas históricas para que surja esto? No te lo voy a explicar ahorita, porque en la semana 20 nosotros tenemos un tema que también es parte del prospecto, que se llama el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y ahí nosotros, chicos, en la última clase que vamos a tener, vamos a desarrollar las causas, los factores, las consecuencias de la violencia política en el Perú. Hay un tema exclusivo que vamos a ver en la última semana, ¿ya? Solamente acá te pongo a grosso modo. Entonces tenemos nosotros aquí a el señor Abimel Guzmán. Acá lo tienes. Líder de Sendero Luminoso, cuya primera acción ocurrió el 17 de mayo del 80, quemando ánforas electorales en Chusqui, Ayacucho, justo el día que se realizaba las elecciones que darían como ganador a Fernando Belaúnde. ¿Por qué quemaron ánforas? Porque para ellos era un símbolo de estar en contra de las elecciones. Yo te dije que habían dos izquierdas, la izquierda legal, que sí estaba en las elecciones, la izquierda unida, y esta es la izquierda radical que rechazaba las elecciones. Sendero Luminoso va a ser responsable de la mayor cantidad de víctimas fatales. De los 65.000 muertos en el Perú, Sendero fue autor de más de la mitad de estas víctimas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso te lo explico en la última semana. Por otro lado, también tenemos en el 84 la aparición del llamado MRTA, liderado por el ex aprista Víctor Polay Campos. Este todavía está vivo, está en prisión, y comienza sus acciones, la primera acción, detonando un atentado en la comisaría, bueno, muy cerca de la comisaría de Villa El Salvador. Profe, una pregunta. ¿Eran iguales? No. Había muchas diferencias entre ellos. Habían diferencias en cuanto al liderazgo. Como te das cuenta, tenían diferentes líderes. Había diferencias en cuanto a su ideología. Por ejemplo, Sendero admiraba a la Revolución China de Mao Zedong, mientras que el MRTA admiraba a la Revolución Cubana de Fidel Castro y el Che Guevara. Son dos revoluciones muy distintas. La de Cuba es una revolución marxista-leninista. En cambio, la China es una revolución marxista-leninista maoísta. Y eso, profe, ¿cómo se come? Eso te lo voy a explicar en la última semana, como te dije, ¿ya? Y para terminar, también había diferencias en cuanto a su estrategia. La estrategia de Sendero era la misma que planteaba Mao Zedong, ir del campo a la ciudad. Profe, por eso Sendero aparece en la chacra, en el campo. Su objetivo, entrar a la ciudad. Y cuando iba a entrar a la ciudad, el primer punto de entrada de Sendero, ¿dónde se encontraba? En los asentamientos humanos, lo que llamas hoy día los conos. Ahí es donde entra Sendero primero, ¿ya? En cambio, el MRTA no proponía esta estrategia de aquí. La estrategia era iniciar
focos rebeldes. Foquismo se llama eso. ¿Ah? Ahí está, había muchas diferencias, profe. Y tantas, incluso chicos, los senderistas y los emerretistas se agarraban a balazos. Acá en mi barrio, yo vivía antes en un barrio, mejor dicho, en el Agustino. Yo llegué a ver, chicos, cómo se enfrentaban en el cerro, ¿ah? Los senderistas y los emerretistas. Eran enemigos a muerte también, ¿sí? Pero para el Estado los dos son iguales. Los dos eran iguales de terroristas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Vamos a mencionar una afirmación muy importante. Disculpen, chicos, las imágenes son muy fuertes, ¿ya? Disculpen, por favor, las imágenes son muy fuertes. ¿Está bien? Disculpen, por favor. Es parte de la historia. ¿Sí? Es parte de la historia. Bueno, vamos a adelantar un poco de lo que afirmaba la Comisión de la Verdad, que entre 1980 y 1985, chicos, fue el periodo de las mayores masacres que vamos a ver en los 20 años de conflicto en el Perú. Tanto por parte de Sendero como por parte de la Fuerza Armada, incluso los propios campesinos también hacían masacres. Empezamos con esta de aquí. Este es un dibujito que hizo un niño en Ayacucho acerca de una masacre que fue la primera masacre de Sendero Luminoso, la masacre de Lucanamarca. Lucanamarca, 1983, Ayacucho, ¿sí? La primera masacre de Sendero Luminoso. Contaban los testigos que en una noche bajaron pues unos cuantos senderistas y llegaron a la comunidad, pues chicos, de Lucanamarca, ¿no? Y le dijeron a los campesinos, por favor, compañeros, les decían, compañeros, ayúdennos, queremos comida, queremos quedarnos aquí. Y los campesinos de Lucanamarca los expulsaron, ¿no? Incluso golpearon a uno de ellos y entonces los senderistas comunican a Ayumel Guzmán y le dicen, presidente, le dicen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Apliquen todo el rigor de la fuerza, hagan un castigo ejemplar. Y entonces los senderistas, siguiendo al líder, aplicaron a su manera esta escena que ustedes pueden apreciar donde los senderistas de verde matan a los campesinos y con las hachas en mano terminan descuartizando a los campesinos. Fueron 69 campesinos muertos, incluyendo unos niños también por ahí. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y durante años los familiares no sabían de sus víctimas. Iban a las municipalidades, etcétera, pero nadie les hacía caso. Ni siquiera el gobierno. Pasaron varios gobiernos. Fujimori, Paniagua, Toledo, Alan García, Ollanta. Recién con Ollanta se logra esta reparación y se le da a los familiares pues el cuerpo de sus víctimas, ¿no? Para que sean enterrados. ¿Ya? Eso fue el primer atentado en masacre de Sendero. Ese mismo periodo, 85, ocurre otro incidente en otra localidad de Ayacucho, llamada Chungui. La masacre Chungui se llamó. Una de las masacres más sangrientas de la guerra entre Sendero y el Estado. Los testigos cuentan que una noche estuvieron por ahí en Chungui un grupo de senderistas, chicos, que bajaron pues pidiendo ayuda, pero la comunidad los votó. La comunidad les dijo, váyanse, eran estudiantes, váyanse compañeros, váyanse. Acá va a estar la Fuerza Armada, váyanse, nos van a afectar a todos. Y se fueron, se fueron. Pero alguien de la comunidad va hasta el puesto militar y le cuenta al general, mi general, aquí en la comunidad han estado los senderistas, los compañeros, decían, ¿no? A ver, vamos, vamos. Llegaron los militares y el general dio la orden, chicos, para acusar a toda la comunidad de senderistas. Entonces, llegaron ellos, le dijeron a los hombres, muchachos, vayan allá, por favor, hagan una zanja
vamos a hacer acá una piscina. Y los jóvenes, los adultos, pues chicos, con sus instrumentos de trabajo, haciendo la zanja, ¿no? Y por otro lado, los militares llevaron a las mujeres, a las niñas, a los ancianos también. Y en la otra esquina, estos militares comenzaron a ultrajar a las niñas, los ancianos y hasta las abuelitas también. Y luego de eso, las metieron en una casa y las quemaron vivas. Tanto cuando van hacia el lado de los campesinos que están haciendo la zanja, les dicen, miren para allá, miren para el cerro, miren para allá, les dicen. Ya, todos miran para allá. Y los militares ordenan, dan la orden para disparar. Trrr, y todos los campesinos caen al foso, al hueco. O sea, estaban haciendo un hueco donde iban a ser enterrados. No, ni siquiera enterrados, eran colocados cuerpo sobre el cuerpo y colocados en una fosa común. Y así, pues, eso fue la famosa masacre de Chungui, una de las más sangrientas de todo el conflicto armado. Pero también, en los años posteriores, chicos, se encontraron los cuerpos, ¿no? Aquí vemos el cuerpo de una mamita que protege a su bebé de la masacre, ¿no? Y fue enterrada así, como cualquiera, mira, todavía se puede ver su vestimenta, ¿no? Es fuerte la escena, ¿no? Esto nos hace recordar un poco las escenas que vimos de repente por ahí, o hemos comentado, de la época nazi, ¿no? Sobre los judíos, ¿no es cierto? Es fuerte, ¿no? Esto fue hecho por la Fuerza Armada, sí. Ha sido un cuerpo recuperado por los antropólogos forenses para estudiar más el caso. Ajá. Y esto es otra masacre, pero ya perpetrada por la misma comunidad. Lo llamaron la masacre de Uchurajay. Otra vez Ayacucho, escenario de este atentado. Los que vemos en la foto son reporteros, son periodistas que iban a cubrir una noticia. Esta fue la última foto que se tomaron. Y al ratito aparecieron los campesinos que creían que eran pues senderistas, ¿no? Y los campesinos comenzaron a golpearlos y terminaron matándolos a todos. Los campesinos mataron a estos 3, 4, 5, 6, 7 periodistas, 8 con el que tomaba la foto. Y este caso obviamente fue un caso muy sonado en los años 80. El estudio de este caso fue dado a Mario Vargas Llosa, que llegó a la conclusión de que los campesinos no sabían distinguir entre un arma de fuego y una cámara fotográfica, porque según su criterio eran pues primitivos, ¿no? Salvajes, ¿no? Y por eso terminan masacrando a los periodistas, ¿no? Bueno, como siempre Vargas Llosa tiene una percepción muy especial de la realidad, ¿no? Así es, ¿ya? Bueno, estos son los casos, así dijo, primitivos, ¿ya? Fueron casos fuertes de los años 80 en el Perú. Bueno, pasemos rápidamente al nivel internacional. El Perú interviene en un conflicto contra el Ecuador, se llamó el Falso Paquilla, y también Perú termina apoyando a Argentina en la guerra de las Malvinas. Yo, si tengo una experiencia, chicos, para contarles, yo con mi mamá viajamos a Ayacucho en 1987. Ya les cuento otro día, porque ahorita el tiempo nos gana, ¿ya? En la última semana, yo te voy a explicar como testimonio. Yo también soy testimonio pues, de ese momento, ¿ya? Listo. Seguimos por acá. No, ahora no, pues, dejo en última semana, chicos, ¿ya? Listo. Ahora, San Marcos llegó a preguntar también algo en el último examen. Así es, así es. Ajá, interesante, Loki. Así es, muchos peruanos también tuvieron vinculación con Argentina. Mira, en los años 80, 70, 80, si la sierra estaba abandonada, imagínate la Amazonía con mucho más razón. Entonces, en el llamado Valle del Guayaga, en el Valle del Guayaga, que es un valle longitudinal lleno de coca, los narcotraficantes de las suyas. Y el gobierno no podía enfrentarse porque, uno, por la zona geográfica y dos, porque los narcotraficantes estaban protegidos por quién? Protegidos o bien por Sendero Luminoso o bien por el MRTA. Ya se estaba iniciando un vínculo entre el narcotráfico y el terrorismo en el país. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los problemas más fuertes que tuvo el Perú en los 80? Primero, la inflación, como habíamos visto.
Segundo problema, el problema del terrorismo. Otro problema bastante grave, incontrolable, la deuda externa. Y como problema creciente, el narcotráfico en el Perú. Valle del Guayana. ¿Bien? Ante eso, chicos, ante eso, sí estamos recontra malazos. En 1985, para muchos, se elige al Salvador del Perú. El Salvador. ¿Ya? En ese tiempo, en el 85, muchos ponían esto de acá. Esta era la frase que sintetizaba los problemas que el Perú tenía y que el APRA iba a superar. SEPSAP. ¿Qué significa eso, profe? Solo el APRA salvará al Perú. Solo el APRA salvará al Perú. García llega a la presidencia con una amplia mayoría y, como primera medida para sacar al país de la crisis, se aleja del Fondo Monetario Internacional y plantea el modelo de la heterodoxia económica. Heterodoxia es más o menos una versión nueva del modelo keynesiano, que estimula la demanda. Para que la gente pueda comprar, aumentar la demanda, es importante que el Estado intervenga en la economía. Intervencionismo, mediante el control de precios y los subsidios. Chicos, en el año 85-86, la popularidad de Alan García estaba por las nubes, elevadísimo. Tenía 90% de aprobación, porque había logrado combatir la inflación. Así como escuchas, García bajó la inflación mediante el control de precios y subsidios. Pero esta medida es una medida a corto plazo, porque a largo plazo, ¿qué es lo que termina provocando el control de precios? Mercado negro y la disminución de la oferta. Es decir, técnicamente, otra vez el aumento de los precios. Claro, ¿no? Ahora, obviamente, chicos, estas medidas económicas eran medidas para salvar a la economía popular. Era una medida desesperante. No había otra salida, chicos. Lo otro era dejar que la gente se muera de hambre. Entre dejar que la gente se muera de hambre e intentar hacer algo, García va por lo segundo. Así la friegue. No había otra salida, chicos. Es fácil juzgar cuando ya todo ha pasado. Pero en ese momento la pasta caliente estaba muy fuerte, ¿eh? ¿Ya? No estoy diciendo que yo sea aprista, por si acaso. Estoy poniéndome en el contexto, ¿de acuerdo? También García, bueno, yo por si acaso yo soy antiaprista, ¿eh? Para decirte nomás eso. Otro tema también importante de la heterodoxia es que buscó subsidiar a los empresarios con dólares baratos. El dólar MUC era un dólar que el Estado subsidiaba para que ciertos empresarios tengan dinero y reactiven la oferta, la industria nacional. García va a proteger la industria, aranceles, el proteccionismo. Profito, profe, ¿y de dónde salía el dólar? ¿De dónde salía el dólar, profe? Chicos, el dólar salía del Banco Central de Reserva del Perú, de nuestras reservas internacionales, el RIN. De ahí salía. ¿Ya? Profe, pero para tener dólares, García tuvo que vender oro del Banco Central de Estados Unidos para $3. Así es, chicos. No había otra forma. No había otra forma. ¿Ya? Entonces, era un dólar subsidiado que favoreció a 12 empresarios. Esos 12 empresarios fueron llamados popularmente como los 12 apóstoles. El objetivo, reactivar la industria del país. Mira lo que está haciendo García, ¿eh? También duplicó los salarios, congeló el precio de los alimentos. Recuerda que estas eran medidas populistas.
que eran parte del modelo heterodoxo, populismo puro. Y mira qué pasó. Año 85, la inflación estuvo controlada. O sea, esto de repente muy pocos recuerdan a Alan García. ¿Por qué no se le recuerda a Alan García que García bajó la inflación? ¿Por qué siempre se le recuerda a García que él subió la inflación? ¿Saben por qué, chicos, no se reconoce a García que en el año 85-87 él bajó la inflación? Los que van a escribir, los que van a escribir la historia sobre Alan García, ¿ya? Fueron los que luego apoyarían a Vargas Llosa. Claro, nadie niega que luego va a haber una inflación terrible, pero esta cuestión no solamente era algo económica, también era algo política, claro. Y entonces García decide hacer algo arriesgado. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Comenzar a enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, planteando reducir al 10% del PBI el pago de la deuda externa. Y García, chicos, lo anuncia en la ONU, y la ONU le dice a García, ya, Perú, te toca hablar. Y García se manda un rollazo y dice, ¿no? Que el imperialismo, ¿no? Nos controla y es importante romper este vínculo. Así que invito a América Latina para enfrentarse al imperialismo del Fondo Monetario. Chicos, nadie respaldó el Perú. Perú fue el único país que osó enfrentarse al Fondo Monetario. Y como castigo, chicos, el Fondo Monetario retiró al Perú el crédito internacional. O sea, el Perú sufrió ¿qué cosa? Un aislamiento financiero. Chau dólares, chau préstamos, chau financiamiento. Claro, esta medida, pues chicos, nunca se llegó a concretar, pero el castigo fue concreto, ¿no? Esta es claramente una política demagógica, ¿no? La demagogia García, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahí está el discurso de García en la ONU. Y con esto el Perú va a ser considerado como un país inelegible. Así que los dólares, ya nada que ver. O sea, profe, si García quiere vender el oro para $3, no le van a dejar hacer eso. Chicos, pero te comento algo. García comienza a dolarizar la economía, ya que nuestra moneda, el INDI, comenzaba a devaluarse, las transacciones se hacían en dólares, así como está ocurriendo en Argentina el día de hoy, o en Venezuela. Profe, una pregunta. ¿Y de dónde salían los dólares, profe? Si nos habían cortado créditos internacionales y ya no nos dejaban vender oro. Bueno, tú sabes que los dólares se pueden lavar. Hay lavado de activos, lavado de dólares. ¿Y de dónde viene eso, profe? Obviamente del narcotráfico. Así es. Por eso que García no combatió el narcotráfico. ¿Ya? Y su popularidad comenzaba a descender. ¿Te acuerdas que te dije 90% de popularidad? Ahora García está llegando a 20% de popularidad. Y en 1987 García anunció, aunque nunca lo cumplió, solamente fue una amenaza, la estatización de la banca. García, yo recuerdo pues cuando García hizo eso, chicos, García dijo, ¿no? Compañeros y compañeras, le decía eso, ¿no? Este es un momento histórico revolucionario. Hemos decidido estatizar a la banca privada, darle un duro golpe a la burguesía en el país. O sea, García hablaba medio marxista el tío, ¿eh? Y decía, este dinero es para que los ambulantes, los comerciantes, los microempresarios
puedan tener crédito para que crezca su economía. Ellos son los que ahora están generando empleo en el Perú. Y con esta palabra, chicos, los sectores populares aplaudieron a Alan García. Claro, esta es una medida claramente demagógica. ¿Saben por qué, chicos? Porque García nunca lo llegó a cumplir. Solo fue una amenaza. Lo que sí va a pasar es, chicos, cada acto irresponsable de este señor siempre traía una consecuencia. Y la consecuencia es que la élite peruana y la clase media, que forman parte de la derecha política en el país, decide promover el movimiento Libertad. Imagínense, chicos, los empresarios más porosos del Perú vienen hasta el centro de Lima y en la Plaza San Martín levantan su estrado con sus tremendas banderolas. Bueno, ellos pueden hacer toda la propaganda y financiamiento de ellos mismos, gritando la palabra libertad, libertad. Pero ¿a qué libertad se proponían ellos? ¿Saben qué libertad se estaba refiriendo, chicos, ellos? Al modelo neoliberal, que ya se había puesto en práctica en Chile en los años 70, que ya Argentina venía estableciéndolo, igualmente Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay. Perú era uno de los últimos países que tenía un régimen heterodoxo proteccionista. Y entonces, para llamar la atención del mundo, la clase alta llamó al literato Mario Vargas Llosa, que no quería entrar. No, yo soy literato, soy intelectual, pero lo presionaron para que dirija el movimiento Libertad. Mario Vargas Llosa. ¿Correcto? Ahí está. Mientras tanto, chicos, García, para no ver desprestigiado a su gobierno y a su partido, en el 88 comenzó a soltar un montón de billetes al mercado, bajo el pretexto de aumentar los salarios de obreros y empleados. Eso se llamó la maquinita, la emisión inorgánica de dólares, de dinero, perdón, al mercado. Esto es lo que va a terminar provocando la hiperinflación. ¿Ok? Eso ocurrió en el año de 1988-89. Por eso que quiero que veas este cuadro, mira. ¿Te das cuenta? En el 88, ya con la maquinita, la inflación ya era incontrolable, mira. En el 90 era catastrófico. Teníamos más de 7.000% de inflación. ¿Ok? Consecuencias, hiperinflación, la moneda se devalúa, la gente usa dólares del lavado de narcotráfico, hay anuncios de aumento de los precios, eso se llama el paquetazo, el pan sube de esta manera. Miren, chicos, como no había gasolina, no había buses, la gente tenía que ir a pie a su trabajo o tomaba un camión para llegar a su zona de labor. Prácticamente los niños no iban al colegio, porque ¿cómo podían ir, profe, si a veces los colegios eran tan lejanos para muchos? Y el Estado se proclama en bancarrota. El paquetazo se le llama los anuncios progresivos de la subida de precios. ¿Sí? Son los paquetes económicos. Como cada semana se anunciaba este paquete económico, hoy sube la leche a tal porcentaje, la próxima semana la leche sube tal. Poquito a poquito estos paquetes se transformaban en paquetazos. Paquetazo se refiere al uso progresivo de la inflación, hecha por el gobierno. ¿Ya? Ahora, socialmente la crisis agudiza, desempleo, hiperinflación, informalidad, mucha gente se va del país, terrorismo a gran escala, las colas eran algo común y corriente, chicos, y los transportes, como habían cesado, esto era lo mejor de transporte que teníamos nosotros. ¿Sí? Igualmente las colas por el agua eran terriblemente gigantes. Para evitar que la población colapse, el gobierno promovió un programa de asistencia social, el PAI. Buscó incrementar el empleo temporal en las zonas urbanas.
Una cosita positiva, chicos, es que esto empoderó a las mujeres. Lo que pasa es que en esos años 80, pues chicos, había muchos padres que eran todavía más machistas que en esta época. No dejaban que la mujer trabajara por su cuenta. Así que muchas mamitas trabajaban en el país y ellas son los que finalmente terminaban apoyando al APRA. Ahí están las mamitas trabajando por su cuenta, ya que muchas no tenían pareja o eran abandonadas por sus esposos, o sus esposos estaban en prisión por delincuencia o por terrorismo. Era la forma de sacar a los hijos adelante. García ayudó de alguna forma en ello. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, chicos, Sendero Luminoso ya está alcanzando dimensiones nacionales. Sendero ya está en San Marcos. Profe, ¿y hay algún video de eso? Sí, un video sí hay, pero eso te voy a mostrar la próxima semana. Para combatir contra Sendero y el MRTA, el gobierno de García creó el Ministerio de Defensa, unificó la Policía Nacional y creó los comandos políticos militares en zonas declaradas por emergencia. ¿A qué se le llama comandos políticos militares? Son jefaturas de generales que dirigen las provincias del Perú, ya no lo hace el presidente. Eran como pequeños presidentes en las provincias del Perú, sobre todo en zonas declaradas en emergencia, donde Sendero tenía un fuerte desarrollo de su conflicto contra el Estado. Así que cualquier cosa que hacía el comando político, Galán García quedaba ajeno, no tenía nada que ver, porque el general terminaba obteniendo mayor rango de poder. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, chicos, para terminar, en el año 90 se crea el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia Nacional. Profe, ¿quiénes son ellos? Son los que están preparando la captura de Abinel Guzmán. Ellos se han enterado que Guzmán está acá en Lima, siempre estuvo en Lima, nunca estuvo en Ayacucho. Estuvo en Lima todos los años 80, 90, Guzmán. ¿Y cómo van a llegar ellos a atrapar a Guzmán? Porque ellos saben que hay una academia preuniversitaria que apoye económicamente a Sendero Luminoso. Profe, ¿esa academia existe? Así, chicos, esa academia existe. ¿Qué academia es? No es ni Bonex, ni Plutón, ni Sabia, nada, ¿ya? Sí, es la academia que tiene como imagen al poeta César Vallejo. Así es. Bien, algunas obras, no, nada que ver la biología, chicos. Algunas obras finales, se termina la obra Gallito Ciego, se inicia la construcción del tren eléctrico que no se llegó a terminar y se amplía las obras de Charcani 5, una central hidroeléctrica ubicada en Arequipa. ¿De acuerdo? Finalmente, chicos, un detalle chiquito, en 1989, los partidos políticos, ¿cómo se encontraban? ¿En auge o en desprestigio, chicos? ¿Cómo se encontraban los partidos tradicionales? APRA, Acción Popular, ¿cómo crees que se encontraba? Desprestigiados, ¿eh? La población misma que decía, estos partidos son corruptos, solo entran a robar. Y en el 89 se presenta para la alcaldía de Lima un candidato carismático porque tenía su programa de televisión, un programa de noticias, comentario político, el tío hacía deporte, la gente le caía bien, tenía carisma. Su nombre, Ricardo Belmont Casinelli. Tenía su programa en el Canal 11, él era dueño del Canal 11 y ganó las elecciones, sin partido político, solamente con su carisma y simpatía. A ese tipo de políticos nuevos que vamos a ver en la historia del Perú, se les llama así, chicos, los outsiders. ¿A qué se le llama eso? Se llaman a los políticos independientes que sin partido político, sin ideología, sin apoyo de la población, en el sentido que no son parte de su agrupación política, gana las elecciones. Así es. Y aquí vamos a ver a dos outsiders que la próxima semana vamos a ir desarrollando. Vargas Llosa y Fujimori. ¿Qué pasó con ellos? Lo veremos nosotros la próxima semana. ¿Ya?
Viejones, hemos terminado. Este material, por si acaso, lo voy a subir, no te preocupes. Y la próxima semana continuamos con la última parte, ¿sí? Que tengan una buena noche. Sigan estudiando a full, chicos. Y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Entonces, chicos, una buena noche. Gracias por todo.